La cita bíblica del día de hoy es libro de Mateo, capítulo número 22, versículo 15, y lo vamos a culminar, si Dios nos lo permite. Dicen las Escrituras en esta tarde: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿A quién querían sorprender? A Jesucristo. Y entonces le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que tú no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Entonces dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito, es decir, es correcto dar tributo al César o no? Traducción: ¿es correcto pagar impuestos? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad entonces pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Versículo 23. Aquel día, ese mismo día, vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Así es que en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis. Es decir, ustedes se equivocan, pues ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Versículo 34. Entonces, 0 y van 3, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Versículo 41. Y estando, cuarto strike, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo ustedes dicen que es su hijo? Y nadie le podía responder palabras, ni osó alguno aquel día preguntarle más. Esta es palabra de nuestro Señor. La cita bíblica del día de hoy realmente me puso muy nervioso en la mañana. Ayer en la tarde, cuando culminaba la preparación, realmente me tenía muy descontrolado. Pues bien, es mucha información, pero a la vez son postulados que doctrinalmente, ¿cómo decirlo?, no son relevantes en sí. Pero me puse a pensar por algún momento cuántas veces hacemos preguntas que no tienen o no agregan valor. Y entonces, dentro de la iglesia es muy común hacerse preguntas como la siguiente acerca del día
del juicio, acerca del día en que regrese Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar, de acuerdo a las Escrituras, que dice que seremos transformados en la venida de Jesucristo? Nuestros cuerpos serán transformados. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, ¿y cómo será ese cuerpo? ¿Tendrá ropa, no tendrá ropa? ¿Tendrá zapatos, no tendrá zapatos? ¿Qué marca será? Algunos nos hemos preguntado si el día de la resurrección en el reino de los cielos, si acaso yo te voy a conocer, si me vas a identificar por cuanto ya tendré un cuerpo nuevo, si voy a conocer a mi esposa o a mis hijos, si realmente conoceré a Moisés. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos hecho preguntas acerca del fundamento bíblico cuando nos dice que el Señor se fue para preparar mansiones, que se fue para preparar moradas? Yo me he preguntado, ¿acaso voy a tener una casa para mí solo? ¿Voy a tener mi cuarto? ¿Lo voy a poder decorar? ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? Sin embargo, ¿a dónde es donde quiero llegar? Estas preguntas son válidas, sí, claro que son válidas, pero sin embargo, la respuesta a cada una de ellas no te va a agregar valor. Porque lo importante no es si mi cuerpo va a ser como yo lo pienso. Lo importante no es si voy a tener una habitación para mí solo. Lo importante no es si podré conocer a otra persona o a otra. Lo importante es llegar. ¿De qué servirá tener todas estas respuestas si acabo en el infierno? Lo importante es saber y confiar en la certeza de que porque mi Cristo vive hoy, yo viviré junto con Él. Pero aún así, hay preguntas que no agregan valor. Mi esposa, después de 18 años de matrimonio y 2 de novios, me sigue preguntando, José Luis, ¿te acuerdas qué ropa llevaba yo cuando me conociste? Amor, no me acuerdo ni qué desayuné ayer. ¿Y tú quieres que recuerde qué ropa traías? Sin embargo, creo que la pregunta es válida, mas no agrega valor, porque lo importante no es qué ropa traía ese día, lo importante es que estoy junto con ella. Lo importante es que seguimos caminando juntos. Lo importante es que el Señor nos ha dado permanencia como matrimonio. Entonces, ¿qué importa la ropa que traíamos ese día? En este sentido, entonces, descanso un poco en la tranquilidad de que el día de hoy veremos 3 preguntas absurdas, 3 preguntas que no agregan valor, 3 preguntas que lejos de querer una respuesta buscaban la maldad y buscaban poner en ridículo a Jesucristo. Sin embargo, me puse a pensar que aún detrás de las preguntas absurdas podemos traer conocimiento y podemos traer consejo para la iglesia. Y en este sentido estaremos viendo la primera pregunta absurda: ¿es lícito o no es lícito pagar impuestos? La pudiéramos concretar como eso. Una segunda pregunta en la resurrección: ¿cómo es que va a operar la vida conyugal? Tercera pregunta, si es que pudiéramos decirlo, ¿cuál es el mayor mandamiento? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que tiene mayor peso? Pero dentro de estas 3 preguntas absurdas, realmente hay una cuarta. Estas 3 primeras fueron absurdas por cuanto tenían una mala intención, mas recibieron una respuesta magistral, pero finalmente hay una pregunta que realmente es importante, radical y que tiene trascendencia y repercusiones eternas. Y la pregunta fue hecha por Jesucristo. Literalmente pudiéramos concretar y decir, para ti, ¿quién es Cristo? Suena sencilla, pero al final veremos, y creo que este es realmente el punto central y final de la predicación. A partir de esta pregunta, realmente tendremos la noción de cuál será tu futuro. Sabes que hoy en día los mundanos caminan como mundanos, los incrédulos dentro de la iglesia caminan como mundanos por no tener una claridad en esta respuesta. Y comienzo preguntando esto: para ti, piénsalo por un momento, para ti, ¿quién es Cristo? Regresaremos al final para hacer la misma pregunta. Si la exposición no fuese completa desde tu punto de vista, llegando a tu hogar puedes leer 2 libros más que le llamamos libros paralelos, y los cuales tienen información detallada que puede complementar. Yo los leí ya, pero no agregan mayor información salvo Marcos, que anexa otro concepto al mandamiento de Dios. Pero
Si aún así quieres llegar a tu casa a leerlos, puedes leer todo el capítulo número 12 de Marcos y encontrarás el mismo relato de las mismas preguntas y mayor información. Pero si no bastará solamente con el capítulo número 12 de Marcos, también puedes leer el libro de Lucas en el capítulo número 20. Entonces, tienes cosas en que entretenerte para toda la semana. Tanto tienes en qué entretenerte que no tendrás tiempo para tonterías, no tendrás tiempo para hacérsela de a jamón a tu esposo o a tu esposa. Mejor escudriña las Escrituras. Entretente y ocupa tu tiempo en lo que realmente es importante, la palabra de nuestro Señor. Vayamos a la primera pregunta absurda. ¿Es lícito o no es lícito pagar impuestos? Esta pregunta nos vendría bien hoy, que tanto revoltoso en las iglesias ya anda posteando de que, oigan, eso que dijo el gobernador de Querétaro. Entonces, antes de que empieces de revoltoso, veamos qué es lo que dicen las Escrituras. Deja que los de las iglesias de otros lados donde no conocen las Escrituras lo hagan, pero tú obedece al Señor. Vamos a ver qué es lo que dice. Lo primero que tenemos en escena es a unos pobres fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los mayores religiosos hipócritas del tiempo de Jesucristo. El Señor les había llamado ya con anterioridad hipócritas, les había llamado sepulcros blanqueados, por fuera muy lindos, por dentro podridos, les había llamado víboras, etcétera, 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 etcétera. Por sus características, porque sabían la ley, dominaban las Escrituras, pero vivían como gentiles. Me temo decir que hoy en día todavía pueden estar subsistiendo, ya no como ese segmento religioso, pero sí la esencia. Creo que hasta el día de hoy seguimos teniendo gente como ellos, que lejanamente se ven frondosos como una higuera, pero cuando te acercas no hay fruto. Te puedes acercar con ellos y hay mucho ruido, poca evidencia. Bueno, se acercan nuevamente estos fariseos religiosos y no escarmientan. Intentando dejar en ridículo a Jesucristo, terminaron siempre siendo dejados en ridículo. Y una vez más, vuelven a intentarlo, aunque ahora su falta de valor les lleva a ya no ir ellos directamente, sino que ellos, teniendo seguidores, dicen las Escrituras, que incitan a sus discípulos, a los discípulos de fariseos, a ir con Jesucristo. Ya nos expusieron ellos. Pero no solamente eso, también incitaron a los discípulos de los seguidores de los herodianos. Bueno, ya dije quiénes son los fariseos, ahora quiénes son los herodianos. Muchos meses atrás expliqué que, al igual que hoy en día, hay gente que se acerca con los poderosos y siempre está ahí para ver qué cae de la mesa y alimentarse de ello. Los herodianos eran la clase política aprovechada y eran capaces de humillarse delante de Herodes como sus adheridos y un partido político, con tal de seguirse alimentando de las ventajas de ser amigos del poderoso. Hoy en día siguen estando hasta nuestros tiempos, sin embargo no quiero detenerme ahí. Ahora, lo más importante es entender que los herodianos no creían en las cuestiones religiosas. Ellos, su importancia y su corazón estaba en la política, en el dinero, en las ganancias. La pregunta importante es, si no comulgan los discípulos de los fariseos con los pensamientos de un herodiano, ¿qué hacen juntos? Es como si tú trataras de mezclar aceite y agua. ¿Los puedes poner en un vaso? Sí, claro, pero no se van a mezclar nunca. ¿Pero por qué están juntos? Bueno, los expositores literarios dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. No, yo diría que en la maldad y en el pecado todo se vale, incluso juntarte con aquellos que no amas y que detestas. Lo que estaba sucediendo en este momento es que herodianos y fariseos estaban uniendo con un propósito muy concreto, y era el de llevar a la muerte a Jesucristo.
¿Cómo lo escuchas? Sus intenciones eran de asesinato. Y para el pecado entonces soy capaz de soportar a los que no soporto en mi vida cotidiana. Es entonces que con la finalidad de cometer pecado, ellos confabulan, pues Jesucristo les estaba quitando adeptos, se estaba volviendo tan famoso y tenía tantos seguidores que pues ya algunos dejaron de seguir a los herodianos, algunos dejaron de seguir a los fariseos. Entonces hay que acabar con este hombre. Y lo tratan de hacer de una manera como estaban acostumbrados, de una manera falsa. En mi vida o en mi caminar ya de 3 años en el pastorado, yo me he dado cuenta que esto también persiste. No faltará quien llegue, pastor, usted tan bueno y wow. Cuando después por sus frutos los conoces y te das cuenta que trataron de dividir a la iglesia y que hablaban de ti, etcétera, es normal, eso es normal. Entonces estos hombres llegaron con él diciéndole, maestro. Decirle maestro a alguien en el tiempo de Jesucristo era decir, eres el non plus ultra del conocimiento, aquel que es enviado por Dios y que está capacitado para darnos palabra por parte de él. Entonces llegando delante de él, hipócritamente le dicen maestro. Y le empiezan a querer untar miel en los oídos, a darle características supremas. Y le empiezan a decir cosas como tú, maestro, que eres digno de enseñar, traduciéndolo, digno de confianza, tú que expones fielmente la voluntad de Dios, tú que no te dejas presionar por nadie para decir la verdad a los hombres. En pocas palabras, tú que eres imparcial. ¿Acaso realmente querían enaltecer a Jesucristo? No. Ellos, tal cual como las víboras de cascabel, pretendían mover la sonaja para distraer y después lanzar el veneno. Y eso fue lo que hicieron. En el versículo 17 del texto base, lanzan finalmente la pregunta, la cual es la esencia de su asistencia a ese lugar. Dinos pues, después de decirle maestro, después de decirle, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? El libro de Marcos nos lo dice de manera más directa. La pregunta es, ¿daremos o no daremos tributo? Ten en cuenta que Jesús está rodeado de diferentes tipos de personas. Por un lado están los fariseos. Los fariseos detestan a los romanos. Por cuanto están recibiendo castigo de ellos, tienen que pagar tributo, pero son esa clase de personas que aun cuando detestan la autoridad, ahí siguen. Eso persiste hoy en día. Son aquellos que aunque detestan la autoridad, detrás de sus espaldas están, ay, canijo barbón, ojalá y se muera. Y cuando lo ven, maestro, ¿cómo estás? Lo mismo los fariseos, detestaban a los romanos, no estaban en acuerdo de pagar tributo, pero aún seguían con ellos y decían, sí, haremos lo que ustedes digan. Pero por otro lado estaban los herodianos, que también están mencionados en el texto bíblico. Estos herodianos, si les hubieran preguntado, ¿es lícito pagar o no el impuesto? Ellos dirían, por supuesto, ¿qué te pasa? Pues de ahí comemos, hijo. De ahí es donde cae nuestro ingreso. Por supuesto que es lícito pagar el impuesto. Si le hubieran preguntado al fariseo, hubiera dicho no, no es correcto. Hay otro grupo que no se menciona aquí y que eran una secta en el tiempo de Jesucristo, los llamados celotes, con Z, celotes. Estos eran judíos radicales que estaban en desacuerdo con el dominio romano, pero ¿a qué grado? Mientras los fariseos podían convivir en paz, los celotes no. Los celotes era un grupo, una facción, la cual incluso conspiraba el asesinato de los romanos y varias veces lo llegó a hacer porque ellos, bajo su propia perspectiva de las escrituras, estaban autorizados a consumir a los pueblos extranjeros. Entonces, si le hubieras preguntado si es lícito a un herodiano pagar impuestos, él diría sí. Si le preguntaras a un fariseo, diría no. Si le preguntaras a un celote, diría tampoco no.
¿Qué implicaciones tiene esto? Si te das cuenta, si Jesús hubiera respondido sí, es lícito, se echa encima a los celotes y se echa encima a los fariseos. Y seguramente lo hubieran asesinado. Iba a suceder, tarde que temprano, pero no era el tiempo. Pero si hubiera respondido no, no es lícito, cualquiera le hubiera podido acusar de un traicionero a la patria y de todos modos hubiera sido ejecutado. Ahora, si esta pregunta te la hacen a ti o me la hacen a mí, caemos redonditos. Como cuando nuestras esposas nos empezaron a cortejar. Hubiéramos caído redonditos en esa pregunta y seguramente hubiéramos contestado o sí o no. Sin embargo, así como hoy en día tú puedes engañar al ser humano y yo puedo creer que tú eres creyente aunque no lo seas, hay alguien a quien no puedes engañar. Aquel que escudriña los corazones. Lo que ellos no habían percibido es que se encontraban delante del mismo Dios, el cual escudriña los corazones. Anota la cita, no la busques rápidamente, Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 nos recuerda cómo es este corazón. Jeremías 17:9 y 10 dice que este corazón es engañoso. Sí, hermano, congregante, asistente, simpatizante, lo que seas. Sí, el corazón es engañoso. Más que todas las cosas, y además dicen las escrituras que es perverso. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo no, tú menos, tú tampoco, nadie. Nadie puede conocer el corazón de otra persona. ¿Por qué? Porque es engañoso, pero además es perverso. La pregunta es, ¿quién lo conocerá? Y el que responde en el versículo 10 de Jeremías 17 dice, yo Jehová, yo lo conozco, yo escudriño la mente, yo pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, lo que estamos teniendo en la escena son a unos hombres que están tratando de meter en problemas a Jesucristo, pero no sabían, no tenían en cuenta que en verdad Él era el Mesías y que Él estaba escudriñando sus corazones. Él sabía el motivo por el cual ellos estaban preguntando. Por tanto, no es que Jesucristo no responda a la pregunta. Jesucristo les va a dar una cucharada de su propia medicina, dejándoles en claro que no se puede ridiculizar a Dios. Tú podrás ridiculizarme a mí, podrás mentirle a cualquiera de los que nos reunimos aquí, tú podrás engañar a quien tú gustes, pero de Dios no te vas a burlar. Te juro y te perjuro que al final de tus días, seas niño, seas adolescente, seas adulto, seas conocedor de las escrituras o no, a uno no vas a poder engañar. Y delante de Él se escudriñará tu corazón, se escudriñarán tus obras y sí o sí te dará el pago de acuerdo a tus obras en esta tierra. Por eso, mientras puedas, si es que lo haces, date vuelo con nosotros, porque al final de tus días no habrá quien te resguarde. Pero entonces, regresando nuevamente al texto, Jesucristo no respondió. Jesucristo les dijo, muéstrenme la moneda con la cual ustedes van a tributar, y entonces ellos le presentaron un denario, una moneda que no era judía, una moneda era romana, equivalía a 2 dracmas que eran judíos, pero esta moneda denario era romana. Muéstrenme la moneda. Estos pobres discípulos de Herodiano y discípulos de fariseos llevan la moneda ingenuamente. ¿Cuál es la peculiaridad de esta moneda llamada denario? Al igual que las monedas de hoy, tiene un frente y tiene un reverso, tiene un anverso y tiene un reverso. Es decir, tiene 2 lados. En la parte frontal, en vez de nuestras monedas que tienen un águila o una cara de un revolucionario o un calendario azteca, etcétera, no, la moneda del denario tenía la cara grande, es decir, en la monedita prácticamente todo abarcaba la cara del César, del pontífice de ese momento, y en el reverso tenía nuevamente a este mismo hombre, pero de una manera blasfema.
tenía una diadema como si fuera un sumo sacerdote y estaba sentado en una silla como si fuera un sumo sacerdote. Pero lo más peculiar es que esta moneda era una burla para el pueblo de Dios. Esta moneda tenía una inscripción tanto en el anverso como en el reverso que decía literalmente: Tiberio César Augusto, sumo sacerdote, hijo del divino Augusto. No era la moneda en sí misma, era la blasfemia de decirle al pueblo hebreo que no solamente era su dueño terrenal, sino que era el dueño de la gloria y de la honra que de ellos surgía. Esto sí, realmente que sale fuera de los parámetros de seguir a un gobierno. Pero entonces Jesucristo, tomando esa moneda, les pregunta: ¿de quién es la imagen que se encuentra aquí? ¿Quién es este que se encuentra y de quién es esta inscripción? Obviamente le dijeron que del César. Y les dijo: pues entonces, si esta moneda es del César, dale al César lo que es del César. Pero en el anverso, no. El único pontífice es Dios. El único supremo es el Mesías y solamente Él recibe la gloria. Darle a César las monedas, pero la gloria solamente se la das a Dios. No a ningún hombre, no a ninguna planta, no a ningún apostolucho, no. La honra y la gloria solamente se la damos a nuestro Señor y a nadie más. Por eso mi trabajo es recordarte domingo a domingo que no eres nada especial. Mi trabajo domingo a domingo es recordarte de dónde el Señor te ha sacado, de lo más vil, de lo más menospreciado. En palabras de Job, eres como un simple gusano. Y solamente la misericordia del que sí merece la gloria es la que te tiene de pie hoy, no más. Lo que está diciendo Jesucristo claramente, y aquí de esta pregunta que es tan ambigua y que no agregaría tanto valor, lo que sí vamos a rescatar es que literalmente Jesucristo está diciendo: sí, paga tus impuestos, paga tus impuestos. Pero es que a mí no se me hace justo, ¿y a ti qué te importa? Paga tus impuestos. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Pero es que no hemos comprendido. El darle honra a Dios no se traduce en deshonrar al emperador. Vuelvo nuevamente. Honrar a Dios no se traduce en deshonrar al emperador. Al contrario, cuando yo cívicamente cumplo con mis obligaciones civiles, yo sigo siendo ejemplo de obediencia y de rectitud. Pero por el contrario, cuando no quiero pagar luz y pongo cables, estoy deshonrando no solamente a César, estoy deshonrando a Dios. Porque entonces no hay diferencia entre mí y un gentil que hace trampa para no dar al César lo que es del César. Entonces, cuando hago movimientos y tretas para engañar al César, no estoy honrando a Dios. Estoy quedando como cualquier mentiroso, como cualquier revoltoso. Y no hay diferencia entre un hijo de Dios y un gentil. Por tanto, el impuesto sí o sí se da al César. Pero si él reclama la gloria, en ese momento el pueblo de Dios dice no, porque la gloria solamente le corresponde al Señor. En palabras de la vida de la Reforma, en uno de los comentarios, nos dice que la tarea de la iglesia es predicar el evangelio, administrar los sacramentos, nutrir a las almas de sus miembros. Esta no es tarea del Estado, es tarea de la iglesia. Pero si esta no es tarea del Estado, entonces ¿cuál es la responsabilidad del Estado? La responsabilidad del Estado es recaudar finanzas, administrarlas, tener protección para sus ciudadanos, asegurar la vida y la propiedad. Estas son tareas del Estado, no de la iglesia. Lamentablemente, podemos decir lo mismo para los congregantes. Erráis porque no lees las Escrituras. Andas de revoltoso porque no lees las Escrituras. Sacas textos fuera de contexto porque no lees las Escrituras. Erráis.
Luego entonces al Estado se le da el poder de la espada, mas tú y yo no. Tú y yo no fuimos llamados a luchar por medio de espada. Ese no es nuestro trabajo. Ese es trabajo del César, ese es trabajo del Estado. Pastor, es que usted se está sacando información de la manga. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el libro de Romanos? Vamos ahí. Este sí quiero que lo busques, que le pongas colores, subrayado, que le pongas un color fluorescente si es que quieres. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y vamos a leer solamente 4 versículos. Fíjese cómo comienza Pablo a escribir esta carta diciendo: anda de revoltoso en las calles. No, ¿verdad? No dice así. Oye, anda de quejumbroso como los gentiles. No, tampoco no dice así. Lo que sí dice es: sométase toda persona a las autoridades superiores. Eso sí lo dice. ¿Por qué razón? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Hago un paréntesis. No está diciendo que las autoridades que están sean justas o que estén caminando conforme al fundamento de Dios. Lo que me está diciendo es que sí o sí Dios permitió que quien esté en la autoridad esté como autoridad. Pero eso no le exime de que al final de sus días también dé cuentas, Pero mientras tanto, tú y yo tenemos que someternos a las autoridades superiores porque fueron puestas por Dios. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hace no mucho tiempo mi esposa y yo fuimos a caminar al centro después de la vacuna y aprovechamos para traer cosas para la iglesia, sanitizantes y cosas así, y de repente vimos unos jóvenes, 3, que venían cargando un metal largo y se cansaron por las vías, las descansaron abajo y de repente empezaron a salir patrullas por todos lados. Y entonces ellos empezaron así de, camina, y de repente se bajó un policía y se echaron a correr. ¿Por qué se echaron a correr? ¿Por qué mi esposa y yo no nos echamos a correr? ¿Por qué los que estaban alrededor no salieron despavoridos? ¿Por qué ellos sí? Porque las autoridades son puestas por el Señor. ¿Quién va a temer a aquellos que transgreden la ley? Así es que la pregunta primera, ¿es lícito o no es lícito pagar tributos al César? ¿De quién es la cara que está en la moneda del César? Dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Biblia sí o sí insta a los cristianos y a los creyentes a hacer un modelo de obediencia civil siempre que sea posible. A través de las Escrituras se nos insta a que honremos a Cristo cuando oramos por nuestras autoridades. Oiga, pero son malas. Usted mayormente ore por ellas, para que Dios le quite lo malo. Dios nos llama a someternos a las autoridades, no andar de revoltosos. Así es que debemos sí o sí obedecer a nuestros gobernantes, excepto, y aquí viene un excepto, y aquí viene un siempre cuando esto no vaya en contra de lo que Dios ordena o de lo que Dios prohíbe. Ejemplo. ¿Habrá inconveniente en que paguemos impuestos cuando somos receptores de luz eléctrica y de tantas cosas? No, absolutamente no. Si yo tengo un bien, tengo que pagar un bien. Pero ¿qué sucederá cuando llegue un gobierno y me diga, hey, tienes que permitir que tus congregantes maten al hijo que está en su vientre si ellos quieren? Y aunque no quieran, tienen que asesinarlo.
En ese momento si paramos y decimos, en ese momento mi obediencia no está con el César, mi obediencia está con Dios por encima del César. Quiero que seas comprensible en esta primera pregunta que trae algo de conocimiento y que el día de mañana no seas la vergüenza de la iglesia local estando en cuestiones que no le competen a la iglesia. Porque es necesario que demos al César lo que es del César y la gloria a Dios que le pertenece. Segunda pregunta. En la resurrección, ¿cómo operará la vida conyugal? Antes de comenzar, espero que entre nosotros no suceda lo que con estos hombres. Espero que entre nosotros no haya posteos en Facebook de cuando alguien fallece. ¡Ay, otro ángel más que nos mira desde el cielo! ¡Wow! Eso no dicen las Escrituras. Ojalá y algún día nos volvamos a ver, mientras tanto tú me cuidas donde quiera que estés. ¿Qué no está en el cielo? A menos que esté en el infierno. O está en uno o está en otro, pero no es donde quiera que estés. Es decir, a veces pecamos de tontos por no conocer las Escrituras. Entonces, algo que va enfocado a esto es que Jesucristo va a dar esta sentencia contra el siguiente grupito, que se acercaron hacia él, y estos eran llamados los saduceos. Eran un grupo religioso que era realmente una plaga. Estos hombres llamados los saduceos creían similarmente a como creían los fariseos. Sin embargo, el saduceo solamente se afianzaba de los 5 primeros libros de las Escrituras: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Solamente eso y no más. Los libros mosaicos, hasta ahí. Todo lo demás no me interesa. Yo soy saduceo. Pero algo bien peculiar de los saduceos es que, leyendo las Escrituras y diciendo que conocían los 5 primeros libros, el Pentateuco, era contrastante. Porque por un lado decían conocer la ley, pero por otro lado no creían en la resurrección. Por un lado decían escudriñar las Escrituras y decían que los ángeles no existen cuando se mencionan aquí. Es decir, esto es aberrante, ¿no? Es como si tú te congregaras y en algún momento dijeras, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, caray, ¿dónde dice eso? Es como si tú te congregaras en la iglesia y sacaras cosas fuera de lugar. Entonces, vamos a esto. Se acercan estos saduceos que no creían en la resurrección y le preguntan a Jesucristo nuevamente con adulación: Maestro. Pero estos fueron más atrevidos, dijeron: Moisés dijo, no nosotros, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Lo que estaban haciendo estos hombres era citar literalmente una ley mosaica que se encuentra en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Esta ley mosaica que conocemos como el matrimonio levirato es una ordenanza para perseverar y preservar la descendencia del pueblo de Israel. No se encuentra vigente hoy en día. Por tanto, no puedes tener intimidad con tu cuñada, tu cuñado, con tu... No es así. Ley mosaica, judíos. Mexicanos, nopal, gracia. ¿Entendemos esa parte? Muy bien, no somos judíos, no dependemos de la ley mosaica, hasta ahí estamos claros. Estos hombres estaban apuntalando en una ley para el pueblo hebreo. Pero primero, ¿no crees en la resurrección? Y vienes y haces una pregunta de la resurrección. Eres un descarado. Te quieres burlar. Pero no solamente eso. Bien hubiera bastado para llegar al punto central de si habría matrimonio en la resurrección, con poner un ejemplo y decir, bueno, uno de ellos murió y después su hermano también murió, hasta ahí. Pero estos eran tan grotescos que yo no sé si era un caso real, no lo creo, pero argumentaron que el caso fue de que esa mujer tuvo a 7 de los hermanos descendientes de la misma familia. Esto era una aberración ya.
Pero en el alegato de estos hombres, ninguno de ellos había tenido descendencia con esta mujer, por eso seguían teniendo intimidad cuando uno fallecía. A esta le diríamos la viuda negra, no solamente se echó al plato a uno, se echó al plato a 7. Entonces, no es muy lógico, pero lo que ellos buscaban realmente era saber si en la resurrección habría matrimonio o no. No, ellos ni siquiera creían en ello. Querían dejar en ridículo a Jesucristo. ¿Lo lograron? No lo sé, vamos a ver. Entonces, la pregunta fue concreta. El día de la resurrección, ¿de cuál de los siete ella será su mujer, ya que todas la tuvieron? Jesucristo responde magistralmente. Y no le dijo del primero, del segundo, del tercero. No, nuevamente los va a poner en su lugar. Y les dijo, ustedes erráis. Ustedes están cometiendo un error simplemente porque ignoran las Escrituras, pero no solamente ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Imagínate que eso nos lo dijeran a nosotros cuando decimos alguna sandez, creyentes que no conocen las Escrituras y decimos, es que como... Ya me imagino a Jesucristo diciéndonos, bueno, tú estás mal, estás tonto. Hablas y no conoces las Escrituras, pero además no conoces el poder de Dios. Si ellos hubieran realmente conocido las Escrituras, deberían de haber sabido que aún en el Pentateuco se hace alusión a la resurrección. Si ellos realmente hubieran conocido las Escrituras, conocerían que en esta ley mosaica no se hace alusión a la vida eterna. Eso era únicamente para perseverar la dinastía de los hebreos en la tierra, no en los cielos. En los cielos no hay necesidad de poblar. Si en la tierra a veces decimos, es que yo soy cristiano de cuna, ¿qué tontería es esa? O sea, tú eres cristiano porque tus papás son cristianos, o sea que si tus papás son dentistas, tú eres dentista. No, eso no sucede así. El creyente es el nacido de nuevo por misericordia y gracia del Señor y da frutos dignos de arrepentimiento. Pero estos, si hubieran conocido las Escrituras, hubieran entendido que el poder de Dios aún es suficiente como para no necesitar de los matrimonios para llenar el reino de los cielos. Así es que Jesucristo les deja claro que en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en los cielos. Entonces, ¿tendremos alas? Bueno, dime dónde dice que tendremos alas. A lo que me está diciendo es que un ángel no tiene la necesidad de tener intimidad física ni sexual con nadie más, porque su trabajo es obedecer y adorar a Dios. De la misma manera, tú y yo seremos al final de nuestros días. No habrá gozo y deleite en la intimidad física. ¿Para qué tener eso si nosotros podemos gozarnos y deleitarnos en la presencia de Dios, adorándole y glorificándole por la eternidad? Así es que el matrimonio será cosa del pasado. Dele gracias al Señor si es que le está yendo mal. Pero no creo así, porque un verdadero creyente hace lo posible para que su matrimonio funcione, para glorificar al Señor. Habemos unos que somos muy tardos para hacerlo. Y de verdad, nos cuesta trabajo repartir el tiempo con los hijos, con la iglesia, y aún dedicar tiempo a la esposa. Es complicado, de verdad, les soy honesto. Pero tenemos que recordar que nuevamente aún nuestro matrimonio es para glorificar al Señor. Así es que, en verdad, estos hombres lo único que estaban denotando es que no conocían las Escrituras. Pero respecto a la resurrección de los muertos, continúa diciendo Jesucristo, finalmente para rematar a estos que decían que Moisés era el non plus ultra, ¿acaso no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí nuevamente un paréntesis, porque a veces también, como no conocemos las Escrituras, ocupamos este texto bíblico en Día de Muertos o en Día de Halloween para decir, es que Dios no es... Ese no es el contexto. Ese no es el contexto. El contexto es una disputa entre la resurrección
y el matrimonio en la resurrección. Pero lo que le está diciendo Jesucristo a ellos, si nos vamos al libro de Marcos, no se vaya para allá, nada más tenga en cuenta que lo que voy a leer es la versión de Marcos 12:26. Lo mismo dice, pero dice, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Qué no? A ver, saduceo, ¿no has leído el libro de Moisés? Como le habló Dios en la zarza diciendo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham. No le está diciendo yo fui, le está diciendo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a barajearlo un poquito más, porque a lo mejor ya mucho nos perdimos. ¿Y qué? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de en medio de la zarza donde Dios estaba habitando y en la cual tuvo una comunicación con Moisés? Le dijo, yo soy, no yo fui. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Yo soy el Dios de Jacob. ¿Qué sucede cuando tú te refieres a alguien que ya no está vivo? Yo fui. Yo era tío de tal persona. Yo era esposo de tal persona. Yo era hijo de tal persona. Es decir, porque ya feneció, porque ya no pertenece a este mundo, porque su conciencia se perdió, porque no es más partícipe de esta tierra. Pero entonces, ¿por qué Dios está diciendo a un hombre llamado Moisés, aun cuando Abraham, Isaac y Jacob ya no se encontraban caminando en esa tierra? Sonaría absurdo decir yo soy, si es que ellos ya murieron, si es que ellos ya perdieron, si es que la resurrección no fuera una verdad. Pero por cuanto Dios es veraz y todo hombre mentiroso, Dios habla con la certeza de que Abraham, Isaac y Jacob están aún esperando para juicio en la vida eterna, pero ellos están reinando ya con él. Cuando Jesucristo es crucificado y dos hombres están, uno a su izquierda y a otro a su derecha, ¿acaso no le dijo a uno de ellos, te aseguro que hoy mismo? No le dijo cuando sea la resurrección, no le dijo cuando sea el arrebatamiento secreto, que de secreto no hay nada porque hay trompeta. No, le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Abraham, Isaac y Jacob están bajo vida, la vida eterna a la cual tú y yo somos llamados, y por tanto Dios no es un Dios de los que ya terminaron en la tierra como si fueran animales y que su alma se perdió y que ya no hay más. No. Jesucristo les está diciendo a estos hombres, ustedes bien erráis, porque la Biblia nos dice que hay resurrección, y por tanto el mismo Dios le dijo a Moisés que Él es Dios de los que viven por cuanto están viviendo. Abraham, Isaac y Jacob persisten y perseveran, y claro que como todos nosotros llegaremos al día de la resurrección. Nuestra alma tendrá que ser reunida nuevamente con nuestro cuerpo, ahora incorruptible. Así es que el creyente, la segunda enseñanza es que el creyente antes de hablar tiene que conocer las Escrituras. Debemos sí o sí estar familiarizados con las Escrituras, no solo con un pasaje aislado que aplicamos y aplicamos mal. Debemos conocer el contexto general de sobre las palabras que se están hablando en el texto bíblico, y esta es una de las grandes ventajas que tenemos de haber escudriñado ya el libro completo de Romanos, el libro completo de Gálatas, el libro completo de Efesios, ahora el libro completo, estamos a unos meses de terminar el libro completo de Mateo. Para que el día de mañana no andemos en época de Halloween diciendo, es que como dice en la Biblia, Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Bueno, eso no se refiere a eso. Nos habla de la resurrección, nos habla de la promesa viva sobre la cual vivimos. Y entonces, si algo debemos realmente tener como aprendizaje y enseñanza de esta segunda pregunta, es lo que encontramos en 1 Corintios 15. Vamos hacia allá. Y creo que en esta cita pudiéramos concretar el aprendizaje de la segunda pregunta irrelevante
mediante la cual podemos traer aprendizaje para nuestras vidas. Primera a los Corintios 15:3. Primera a los Corintios 15, capítulo 15, versículo 3. ¿Cuál es la enseñanza de esta pregunta tan absurda? ¿Cuál es la enseñanza que podemos rescatar a esta pregunta que fue tan absurda, pero a la vez no fue tan absurda? Que mientras ellos no creen en la resurrección, mira lo que dice Pablo al pueblo en Corinto. Porque primeramente os enseño lo que asimismo recibí. Y eso es lo mismo que voy a hacer yo hoy en esta mañana. Asimismo como Pablo enseñó a Corinto, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermano, esa es la importancia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el Cristo que adoramos, el que murió a causa de nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero no solamente eso, versículo 4, y que además fue sepultado. Pero aquí viene lo importante. A diferencia de Gandhi, a diferencia de Mahoma, a diferencia de cualquier líder religioso, Jesucristo no quedó bajo la tierra. Dice que lo importante aquí, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según y conforme a las Escrituras. ¿Qué puede esperar un seguidor de Gandhi? Morir como él, estar bajo tierra. Pero mi Salvador vive, mi Salvador resucitó al tercer día, y por cuanto Él vive hoy, yo vivo bajo la esperanza que el día que el Señor reclame esta vida, no terminaré como cualquiera de ellos, seguiré viviendo, mas ahora para su entera gloria y honra, dándole a Dios lo que a Él le pertenece. Versículo 22 de ese mismo texto, porque así como en Adán todos mueren, o a causa de Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué importa si voy a conocer a mi esposa o a mis hijos o no? Lo importante es que viviré con mi Señor. Lo importante es que estaré con Él por la eternidad, a causa y por medio de su sacrificio. Penúltima pregunta, la tercera absurda. ¿Cuál es el mandamiento mayor de la ley? La pregunta fue directa para ellos. Es como si yo les preguntara ahora, supongamos que ese reloj es de engranes, de muchos engranes, como los que tenían las abuelitas en el comedor, y una vez al año le daban cuerda y lo abrían y todos estábamos ahí. ¡Ay! ¡Qué padre! Muchos engranes. Esta pregunta pudiera sonar tan absurda como decir, abuelita, ¿cuál de esos engranes es más importante? Todos. Todos. Mira, hijo, si tú quitas el engrane más grande, entonces ese reloj ya no va a tener potencia y será un adorno muy hermoso, pero no tendrá la función de dar la hora. Entonces, el engrane más grande es importante, pero también el engrane más pequeño y más minúsculo es igual de importante, porque si lo quitas de ahí, de la misma manera que pudieras quitar el engrane más grande, de la misma manera el engrane más pequeño, el que mueve el segundero, si lo quitas, ese reloj deja de cumplir la función para la cual fue diseñado. Una hora sin los minutos completos o los segundos completos es un reloj inútil, es un reloj que no sirve para nada. Entonces, la pregunta, planteándola desde este punto de vista, también es un poco ilógica, no agrega mucho valor. ¿Cuál de los mandamientos es el mayor de la ley? Todos. Mas quieres preguntas jactanciosas, te voy a dar una respuesta que te va a poner en tu lugar, fariseo. En esta ocasión se juntan los fariseos, después de que Jesús hizo callar a los saduceos, y le hacen la pregunta, pero mandan al más conocedor. Dice Mateo que enviaron al intérprete de la ley y le preguntó para tentarle, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Si nosotros no conocemos las Escrituras, pudiéramos traducirlo como, ¿cuál de los 10 mandamientos es el mejor?
Si gusta pasar allá también, ese lo diseñamos para los niños, Nada más que se me olvidó decirles. No. Si nosotros no escudriñáramos las Escrituras, haríamos la pregunta, ¿cuál de los, se está refiriendo a los 10 mandamientos? No, no se está refiriendo a los 10 mandamientos. Es decir, la ley se concreta en 10 mandamientos, pero si nosotros vamos a los libros de Deuteronomio, Éxodo, vamos a encontrar que fueron 613 ordenanzas, 613 ordenanzas, algunas prohibitivas, algunas otras de ejecución. Algunas no harás, otras tienes que hacer. Pero son 613 postulados. Así es que preguntarle a Jesucristo cuál de esos 613 postulados es el más importante es como decir cuál cumplo y cuál no cumplo. La ley era clara. Si tú dejabas de cumplir, aunque sea la más pequeña de las ordenanzas, era lo mismo que si hubieras dejado de cumplir toda. Entonces ahora tiene sentido el hecho de saber que somos salvos por gracia, no por nuestras obras, porque si tú consideras que eres bueno no hay ni uno solo, justo solamente hay Dios. En este sentido, entonces, este conocedor lanza la trampa, mas obtuvo una respuesta magistral. Jesús le dijo, el mandamiento más importante es este: amarás al Señor. ¿Solamente amarlo? No. Lo tienes que amar con todo tu corazón, no con parcialidades, no a medias. Este corazón no le pertenece a mi esposa, este corazón le pertenece a mi Señor, no le pertenece a mis hijos, no le pertenece a mi trabajo, este corazón le pertenece en su totalidad a mi Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón. Pero no solamente eso. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu sentir, con todo aquello que no es palpable, con todo aquello que no es físico, con todo eso lo tienes que amar. Pero no solamente con todo tu corazón, ni con toda tu alma. Debes de amar al Señor con toda tu mente, Y ahí es donde, siendo el mandamiento más importante, el que debiera ser el prioritario para cada uno de nosotros, el que deberíamos de buscar no transgredir, resulta ser el más importante y al cual todo mundo le vale un pepino. Y entonces la pregunta comienza a tomar sentido: ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? El mandato es claro: amar al Señor a medias, tibiamente. No, el Señor dice que a los tibios los aborrece, les son asquerosos y nauseabundos, a tal grado que un tibio lo vomita de su boca. Amar al Señor con las obras. ¿Acaso Jesucristo es un limosnero que está pidiendo y rogando: dedícame un poco de tiempo, por favor? Te has equivocado. La pregunta final que haré en unos momentos más, el mismo Jesucristo te la comienzo a hacer nuevamente como lo hice al inicio del culto. Para ti, ¿quién es Jesucristo? Amarás. No es un concepto como hoy el mundo lo tiene. Hoy los transgresores se justifican diciendo: ¿por qué dejaste a tu esposa? Es que ya no nos amábamos. ¿Acaso el amor es un sentimiento como las ganas de ir al baño, que hoy tengo ganas y al rato se me quitan? No, no es así. La ordenanza no es espera a ver si quieres o recibes amor. Es amarás. Es una acción, es un verbo el cual se tiene que ejercer. No es si quieres, no es si te nace, es hacerlo aun cuando no se encuentre ahí. Cuando fuiste con tu esposa a un registro civil para formalizar esa relación, leíste algo muy similar a esto: te amaré en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez, bla, 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 hasta que la muerte nos separe. Y después venimos con... A veces ya no quiero decir palabras fuertes, pero palabras, a veces vienes con la tontería de decir,
es que ya no la amo. A ver, no entiendo. ¿Acaso no delante de un juez diste tu palabra, firmaste, juraste y perjuraste que estarías con ella en la salud y en la enfermedad, en la bonanza y en la escasez, y hasta que la muerte los separase? Y ahora me sales con la tontería de que, ay, es que ya no me gusta. El Señor lo que está diciendo no es si quieres, es una obligación. Amar al Señor con todo tu corazón, amar al Señor con toda tu alma, amar al Señor con todas tus fuerzas, dice y añade Marcos. Pero entonces, siendo el mandamiento más importante, es el que para ti vale un pepino. Porque tu corazón está dividido. En un 80% están tus ingresos y tus finanzas, tus riquezas, lo que atesoras en esta tierra. En otro porcentaje está tu esposa y están tus hijos. ¿Y dónde quedó el Señor? Amarás al Señor no con las migajas de tu corazón, amarás al Señor con todo tu corazón, amarás al Señor con todo tu corazón. Cuando vienes conmigo y me das excusas baratas de no estar en las cosas del Señor y decirme, ay, pues es que el tiempo extra de la chamba, qué ridículo te escuchas. Como discípulo del Señor, cuando el Señor demanda todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, Marcos añade todas tus fuerzas. Pero ¿sabes qué? Siendo el más importante, es el que más se transgrede, porque es más importante tu televisor que las cosas del Señor. Es más importante estar con otras personas que son gentiles que tu Señor. Es más importante tu tranquilidad, tu descanso, tu cama. Es más importante todo lo que te llena. Netamente tengo que recordarte que el primer postulado para un discípulo no es sentirse a gusto. El primer postulado para un discípulo es: aquel que quiera venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Y entonces cuando tú me dices, es que no tuve chance porque tuve un partidito de básquet, yo digo, qué burla de discípulo eres para Jesucristo. Qué burla de discípulo eres para Jesucristo. El mandato no es si quieres, el mandato es para un verdadero siervo amar al Señor con todo tu corazón, amar al Señor con toda tu alma, amar al Señor con toda tu mente. Marcos añade con todas tus fuerzas, y si no lo tengo, tengo que propiciarlo. El tipo de amor al que se está refiriendo no es el amor eros, que para los griegos era de la intimidad sexual. No está hablando del tipo de amor eros. Tampoco está hablando del amor que para los hebreos era el tipo de amor fraternal, fileo, el cual sientes por una amistad. No, el tipo de amor que está describiendo como requerimiento, como primer mandamiento para amar al Señor, es el amor ágape, el que se encuentra descrito en 1 Corintios capítulo 13, aquel amor que sobrepasa todo entendimiento, que no es razonable, que no espera lo suyo, que nunca deja de ser. Lamentablemente seguimos pensando como el mundo piensa. Cuando comencemos a pensar bajo las Escrituras, el mundo cambiará a nuestro alrededor. El amor que el Señor demanda es superior al amor que tienes a tu esposa, a tus hijos. No está diciendo que los botes, pero te está diciendo que en una prioridad Él no tiene competencia. Él es el primero, Él es el postrer, Él es el alfa, Él es el omega. Compararlo con una hechura suya. ¿Sabes que a veces no necesitamos arrodillarnos frente a una estatua de barro o de yeso para decirnos idólatras? Nosotros somos idólatras cuando quitamos de la prioridad de nuestro corazón al Señor y ponemos cualquier otra cosa. ¿Acaso no el idólatra es el que adora algo que fue creación? Lo mismo hacemos tú y yo, cuando le damos prioridad a cualquier otra cosa menos al Señor. Pero finalmente dice, bueno, si hubiera un primer mandamiento importante es este, pero hay otro igual de importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es donde algunos de nosotros podemos decir, bueno, yo no me llevo bien con uno de la iglesia, ¿verdad? Pero pues yo sí amo al Señor.
¿qué te diría el Señor? Estás bien tonto. Las escrituras son claras. Si no puedes amar al que ves, ¿cómo puedes amar al que no ves? Si no estás bien con los que están en este espacio físico, ¿cómo pretendes estar bien con el Señor? Primera de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces el tal es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero lo más importante de esta segunda pregunta y de este conocimiento es que no puedes pretender cumplir el resto de los mandatos del Señor cuando no le amas a Él. Pero no como amas a tus compas. No, cuando le amas por encima de sobre todas las cosas. Que cuando escuches cosas del Señor, ¡fum!, botes todo y sí, Señor. Pero resulta que no es así. Por eso llegamos a la última pregunta, la que realmente amerita, y no pretendo detenerme mucho aquí. Repetiré nuevamente la pregunta que hace Jesucristo. Dice que estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? No quiero leer el resto, simplemente quiero preguntarte a ti nuevamente, para ti, ¿quién es Cristo? Para ti, ¿quién es Cristo? ¿Sabes? El mayor problema de la humanidad hoy en día es que no tienen una claridad, sino al contrario, tienen una visión distorsionada de quiénes son, pero al mismo tiempo tienen una visión distorsionada de quién es Dios. La gente piensa que Dios es un guiñol, un títere que pueden mover a su conveniencia cuando ellos necesitan. Tontamente, el mundo piensa que Jesucristo es un artículo de uso. Porque, ¿qué sucede? Cuando estoy enfermo, cuando mis fuerzas se van y cuando todo se ha ido, entonces sí, Señor, Señor. Y cuando regresa la tranquilidad, lo vuelvo a tirar a la basura, donde lo saqué cuando lo necesitaba. Patéticamente, tal vez para algunos de ustedes Jesucristo es el banquero, el prestamista, que cuando tienes necesidades económicas, corres a buscarlo. Señor, te prometo que si me sacas de esta. Wow. La pregunta sigue siendo para ti en esta tarde, ¿quién para ti es Jesucristo? Porque bajo esa visión distorsionada, el hombre piensa que Dios es un Dios amor. Esto pregúntaselo a cualquier gentil en la calle. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tú crees que te vas a ir al infierno? No, no me voy a ir al infierno porque Dios es amor. Bueno, es que inútilmente no conoces las escrituras, erráis y por tanto no sabes que Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y sí o sí te va a atorar. Dios es amor, claro, pero Dios es justo. Erróneamente, el hombre piensa que Dios es un juez que por cuanto es corrupto igual que yo, por cuanto es degenerado igual que yo, cuando me esté juzgando me va a decir, ay, bueno, sí, te voy a dar chance, te voy a dar chance, pásales, hijo, ¿eres igual que yo? No. Dios no es un pervertido. Dios no es un pecador, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es perfecto y por cuanto Él es perfecto, cosa inmunda no entrará delante de su presencia. Malamente, jóvenes, adolescentes y adultos que están hoy sentados aquí, siguen pensando que cuando Dios los llame delante de su presencia, les va a dar chance por cuanto no fueron tan malos. Lo único que das cuenta es que no conoces al Dios bíblico, conoces al Dios títere que has creado en tu cabeza.
Pero de la misma manera en que tenemos una visión errada de Dios, tenemos una visión errada de nosotros mismos. Pensamos que somos justos, pensamos que somos buenos, pensamos que no somos, bueno, es que no soy como el vecino, o no soy como el de la tienda, no soy tan malo. Si nosotros tan solo escudriñáramos las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 y en adelante hasta el 20, nos daríamos cuenta que esa radiografía nos deja totalmente desnudos delante de Dios y nos dice que somos totalmente pervertidos, que no hay justo ni aún uno. Pero el joven, el adolescente, el adulto sigue justificándose en que por cuanto no es tan malo, seguramente tiene una oportunidad. No conoces ni a Dios ni te conoces a ti mismo. La pregunta nuevamente vuelve a ser la misma. ¿Quién es Jesucristo para ti? La implicación de esta pregunta realmente tiene nociones para la eternidad. La pregunta esta simplemente tiene implicaciones para la eternidad. ¿Qué importa si vas a conocer a tu esposa en el cielo? ¿Qué importa si realmente tienes que pagar tributo? Lo importante es que si tú no conoces realmente a Jesucristo, esto tendrá implicaciones para la vida eterna. Jesucristo no es un limosnero. Jesucristo no es un banquero, Jesucristo no es un sanador, Jesucristo no es alguien que suplica tus miserias. Jesucristo es el Rey de Reyes, Jesucristo es el Señor de Señores, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es mi Dios. Por tanto, si alguno de los discípulos sale fuera, él no saldrá corriendo tras de él. Nunca verás en este púlpito suplicar, por favor, ponme atención, escúchame. No. El día que quieras decir, hasta aquí, gracias por haberte conocido. Seguiremos cumpliendo el mandato del Señor, seguiremos buscando a las ovejas reales que al escuchar la voz de el pastor, no mía, la voz de su Señor, la identifiquen y corran a Él. Porque en este campo ciertamente hay ovejas, pero también hay cabras. Mientras la oveja es dócil, la cabra es testaruda. Mientras la oveja obedece, la cabra es necia. Mientras la oveja camina en manada, la cabra puede prescindir de todas las demás. Nuevamente quiero preguntarte, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Acaso es el motivo para celebrar una fiesta en diciembre? ¿Acaso es la razón para dar revuelo a tus pasiones durante las épocas decembrinas? No estoy diciendo que sea mal celebrar al Señor. Estoy diciendo que si solamente es la justificación para dar regalos, poner un árbol y hacer muchas cosas, estás equivocado. Eso no es mi Señor. ¿Quién es para ti Jesucristo? El motivo para una semana durante el año tener vacaciones porque es santa y además caminar y hacer suplicios y sacrificios. Tengo que recordarte que el Señor está asqueado de los sacrificios porque obediencia quiere. Mas finalmente te quiero preguntar nuevamente, para ti, ¿quién es Jesucristo? Porque si sigues pensando que Jesucristo es cualquiera de estas cosas que he mencionado, sigues errado, no conoces las Escrituras y no conoces el poder de Dios. Por tanto, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para suplicar por misericordia. Hoy es un buen día para suplicar por la misericordia de aquel que puede cambiar los corazones y transformar las vidas. Sabes que yo me puedo desgañotar en este púlpito gritando y haciendo y nunca vas a cambiar, pero yo sé quién sí cambia los corazones y ese es Jesucristo. Y si tú estás harto y fastidiado de caer y caer y caer y caer y caer, hoy es un buen día para suplicarle a Él. Él es quien cambia las vidas. Él es el único que transforma los corazones. Y toda la honra y toda la gloria sea solamente a Él por siempre y siempre. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.